Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa de Cara al Catecismo que emitimos aquí desde los estudios centrales de Teleamiga Internacional. Esta noche hemos querido traer para ustedes un tema de profunda reflexión, un tema que de pronto todos hemos escuchado, del que hablamos mucho, pero que realmente interiorizamos poco. Y la idea es que lo interioricemos bastante. Les estoy hablando, mis queridos amigos, de la conversión. Hemos escuchado hablar de la conversión, siempre decimos que nos convertimos, de que somos conversos. Algunas personas creen que la conversión es volverse a Dios y ya está, y que hasta ahí ya llegó. Otros sostienen que la conversión es un tema de toda la vida y es una lucha permanente para lograr una transformación. Bueno, eso es lo que vamos a estar tratando de dilucidar esta noche. Esta noche vamos a estar hablando de la conversión, de la necesidad de mantenernos convertidos y sobre todo de la necesidad de convertir a nuestras familias. Primero nosotros, luego nuestras familias y nuestra nación. Más en este momento en el que vemos una nación y un mundo que están un poco a la deriva, un poco confundidos. Este es un momento en el que todos nosotros debemos hacer una profunda reflexión y un profundo llamado personal y colectivo a la conversión. Bueno, mis queridos amigos, para eso hemos invitado esta noche a la señora María Eugenia de Arango. Ella es orientadora familiar, una persona con muchísimos años en la Iglesia Católica, con una amplia experiencia en todo este tema de la evangelización, y hemos querido invitarla esta noche para conversar con ella y con ustedes, por supuesto. Recuerden que nuestras líneas se mantienen abiertas sobre este apasionante tema. María Eugenia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, para entrar en materia, María Eugenia, cuando uno habla de conversión, pues uno lo primero que hace es reflexionar un poco frente al significado como tal de la palabra. Si nos vamos al significado del diccionario común y corriente, pues nos encontramos con que convertirse quiere decir dejar de hacer lo que estaba haciendo para hacer algo mejor. O sea, convertirse es transformarse en otra cosa, convertirse, ser algo bueno. Pero si nos vamos a la definición de la fe en la Iglesia Católica, pues nos encontramos que convertirse es algo ya bien distinto, bien diferente. Que para empezar y poder centrar a nuestros televidentes en el tema, ¿qué podemos decir de la conversión? ¿Cómo podemos definir la conversión? Pues, Oscar, es un misterio profundo, pero la conversión es un cambio. Tal vez lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en conversión es que es una gracia, es un don de Dios. No somos los protagonistas de la conversión, no podemos nosotros convertirnos. Es como si, un ejemplo tonto, pero si queremos cambiar nuestra casa y todo, alguien tiene que hacer el trabajo. La casa no se va a cambiar sola, o esto necesita alguien que ejecute una transformación interior o lo que se quiera cambiar. Igual nosotros mismos no nos podemos cambiar y tenemos es que dejarnos cambiar. Entonces, yo diría que la conversión es adherirnos a Cristo. Verdaderamente tomar la decisión de adherirnos a Cristo y dejarnos transformar por Él. Es algo muy bonito y es algo muy cierto. Ahora, tú tocas algo que me llama profundamente la atención y que es real, es real. La conversión es algo que no hacemos nosotros y es algo que no se nos ocurre porque somos muy inteligentes y brillantes y entonces un día amanecimos y dijimos, no, hoy me voy a convertir o desde hoy voy a convertirme. Eso no es una idea que viene propia, no es una decisión propia. La conversión involucra un llamado, María Eugenia. Sí, así es. Echemos un poquito atrás, Oscar, para que podamos entender qué es la conversión, de qué nos tenemos que convertir, por qué es ese llamado y a dónde nos lleva. Entonces miremos un poquito cómo fue el plan original de Dios. Cuando Dios nos creó,
Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios estaba plenamente, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre era una sola. Pero como consecuencia de la caída, esa unidad, esa armonía y esa unión, pues se rompió, digamos. ¿Qué pasó en el corazón del hombre cuando sucedió eso? Se dividió y quedó en ese momento, la gracia ya no estaba en él y se quedó al arbitrio de sí mismo, de su propio yo. El yo entró a ser el rey en el corazón, digamos, y Dios y la gracia de Dios pues se hizo a un lado porque Dios, el bien, Dios no puede convivir donde está el mal, digámoslo así. Y eso es lo que en realidad Cristo vino a restaurar, esa ruptura, eso que sucedió, esas consecuencias y todo. Entonces quedó dentro de nosotros un combate espiritual desde el inicio, digamos, y que va a permanecer en nosotros hasta el final de nuestros días. Por lo tanto, la conversión sí es un camino de lucha permanente. Y cuando Cristo nos dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto, eso implica que es toda la vida, porque alcanzar esa perfección en la mejor de las posibilidades, pues es una lucha diaria y poco a poco es un esfuerzo. Pero empieza con una decisión, querer. Quiero adherirme a Cristo y quiero caminar el camino de Cristo. Entonces, como más adelante podemos ver en la Sagrada Escritura, se nos plantea que hay dos caminos a seguir y esos dos caminos están dentro de nosotros. En nosotros está el camino propuesto por Dios, por Cristo, que es el que nos redimió y nos sacó de todas esas consecuencias, pero somos libres de elegir el camino que Cristo nos propone. O el camino del ego, del yo, que es el camino que no es el camino propuesto por Cristo. Es el yo. Básicamente la conversión es luchar contra el yo, para dejar que Cristo viva en mí, como decía San Pablo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo que vive en mí, porque Él deseó transformar y Cristo lo fue tomando y su yo se fue disminuyendo. Y en muchas partes San Pablo nos habla de Él cómo se fue negando a sí mismo para que Cristo pudiera crecer en Él y hacer su obra en Él. Y entonces, pues ese es el proceso de conversión que tenemos que obviamente seguir. Es un proceso que tarda toda la vida. No podemos hoy decir, ya me convertí y entonces ya murió en mí todo lo que tenía que morir y ya Cristo vive en mí, reina en mí porque yo ya me convertí. O sea, no solo basta confesar a Cristo para alcanzar la conversión. Hay que confesar a Cristo, pero también enfrascarse en una vida absoluta y totalmente coherente. Y eso involucra una transformación en la manera como pensamos, en la manera como sentimos, en la manera como vivimos. Es una verdadera revolución espiritual y una revolución cultural en el buen sentido de la palabra. Convertirse involucra transformarse por dentro. Y esa transformación solo es gracias al Espíritu. Es concientizarse, casi diría yo, de la necesidad de dejarme transformar por Cristo. Viene como esa primera concientización para empezar a poder hacer lo que Cristo nos pide cuando nos dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa negación de sí mismo es la parte difícil, porque es destronar nuestro yo, es destronar nuestro ego. Es como dices tú, es una revolución cultural interna, porque es empezar a pensar que no siempre tengo la razón, que mi manera de pensar no necesariamente es la correcta, que mi manera de sentir tampoco, que mis actitudes y mi comportamiento no necesariamente es el mejor,
Y puede que yo siempre haya creído que sí lo era, pero es empezar a concientizar de que tal vez no. Entonces es empezarse como a concientizar, a despojarse de mis caprichos, de mis imposiciones, de mi voluntad, de mi propia voluntad, para adherirme, Señor, haz tu voluntad en mí, que tú seas el que obra en mí. Entonces, es un despojo del yo, diría. Y esa parte es difícil, pero es lo que Cristo nos pidió al decirnos, niéguese a sí mismo. Es negarse a todos esos hábitos, ¿no? Convertirse es abandonar el pecado para unirse con Cristo. Es escoger, como tú bien dices, esos dos caminos. El camino que se nos ofrece del pecado y el camino que se nos ofrece de Dios. Ahí están puestos los dos caminos. Y tú tienes la decisión de poder recorrer el que tú quieras, porque Dios permite eso. Entonces, si la decisión mía es continuar y me empecino en continuar por el camino del pecado, pues esa es una solución que hoy en día este mundo equivocado, equivocadamente lo digo, cree que es la mejor. Y me parece bonito que de pronto podamos acercarnos un poco a eso, porque en este momento vivimos una sociedad que poco a poco ha ido confundiendo esos dos caminos. Y entonces creen que el pecado, el camino del pecado o el camino de todo es válido, todo es permitido, todo se puede, es el verdadero, y el camino de Dios, el camino de hay normas, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no son negociables, es el falso. Hay una inversión de valores y por ende una incapacidad para convertirse hoy en día, María Eugenia. Es que tenemos que tener presente y creer, porque es una realidad, creer que el mal existe. Y la tentación está dentro de nosotros. Esos son los dos caminos. Ese es nuestro combate espiritual. La tentación siempre está en nosotros y obra a través de nuestras debilidades, nos conoce muy bien y obra a través de nuestra mente, nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? El mundo nos propone un camino muy atractivo, porque llega directo al ego, digamos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, satisface eso humanamente que es apetecible, digamos, es como apetecible. Pero ese es el camino, no es el camino que Dios nos pone. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que Él nos propone es el camino estrecho, el camino angosto, no el ancho. El camino estrecho es el que nos lleva a la salvación y es el que Cristo propone, es el camino del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, de oración, de un combate permanente, o el camino amplio que según la Escritura no lleva a la perdición, es el atractivo, digamos, es el que propone el mundo. El camino de rosas. Pero yo no estoy en contra de las cosas bellas que Dios ha creado y nos ha permitido, no. Es que la lucha y el combate es en el corazón. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos ampliemos un poquito ese concepto de cómo la conversión involucra lucha, sacrificio, trabajo diario. No es tan fácil. Ahora, los frutos valen la pena y por eso es que estamos haciendo este programa. Estamos de vuelta aquí en De Cara al Catecismo, hablando esta noche sobre la conversión. Y es que el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1427, dice que Jesús llama a la conversión. Este llamado es una parte esencial del anuncio del reino y queda evidenciado en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ahora, ese llamado de convertirse
y creer en la buena nueva involucra un trabajo. Porque no viene por sí solo. Ya lo hemos dicho, la conversión no es algo que tú te levantaste hoy, dijiste quiero convertirme y ya, listo, eres santo. No, ya estás converso. No, es un trabajo. Cristo llama a cambiar, a convertirnos y a creer en la buena nueva. Ahora, esa transformación involucra entonces un esfuerzo, como toda transformación. Si uno quiere remodelar la casa, necesita un esfuerzo. Entonces viene el cambiar los muebles, el hacer el aseo, el quitar el polvo de la remodelación, etcétera, etcétera. Por dentro pasa lo mismo, María Eugenia. Si yo decido transformar mi casa, si yo decido transformar mi corazón, pues viene un trabajo duro que me tengo que echar. Entonces tengo que guardar los muebles, tengo que limpiar el polvo, aguantarme lo cansón de una obra y todo el cuento para tener ese castillo que quiero tener por dentro. Ahí es cuando se empieza a entender lo que tú hablabas, de el esfuerzo, el sacrificio, nos molesta, nos duele. A veces como que decimos, no voy a poder, ya me estoy cansando, yo mejor tiro la toalla, pero sabemos que tenemos que seguir. ¿Por qué nos exige ese sacrificio la conversión? Porque o si no, pues no vamos a cambiar, vamos a seguir iguales y no somos conversos. Es decir, ¿dónde puede haber un poco de confusión? A veces muchos cristianos pensamos que la religión es un código de valores o una serie de obligaciones que hay que cumplir, y si yo las cumplo, pues estoy haciendo bien y soy una buena persona y eso basta. Pero no es eso, la conversión no es eso, porque la conversión no viene de nuestro propio esfuerzo. O sea, ese esfuerzo es importante, yo no le digo que no es meritorio, pero la conversión es adherirse a Cristo, es aceptar una persona que es Cristo. Pongamos el ejemplo, ¿qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó en la época de Cristo? Conocieron a Cristo, vivieron con Cristo, vieron los milagros de Cristo, pero no tuvieron un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque eran doctores de la ley, eran los que conocían toda la ley y estaban aferrados a las normas y el cumplimiento de la ley. Y entonces no pudieron entender el mensaje del reino que Cristo traía. Entonces Cristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a enaltecerla, engrandecerla. Y entonces la transformación no estuvo en la ley, porque Cristo no cambió los 10 mandamientos, ni cambió lo que en un inicio Dios había hecho, sino vino a convertir eso en amor, en el amor. Ese es el mensaje del reino, a darle esa plenitud. Y ese mensaje del amor lo encontramos en el corazón. Si Cristo está en nosotros, el amor vivo vive en nosotros. Y tenemos que tener ese encuentro adentro con ese amor vivo. Y ese amor vivo clama cambio, clama transformación. No abandonemos esa idea que me parece muy interesante. Tenemos una llamada desde Bogotá. Alberto, buenas noches. ¿Alberto? ¿Aló, Alberto? Sí. Alberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. La paz esté con vosotros. Gracias. Tenemos la siguiente reflexión. ¿Ustedes qué opinan del poder del acuerdo? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, no se escucha el retorno. Entonces resulta que el Señor Jesús hace 2000 años nos dijo, cuando 2 o 3 o más se reúnan en mi nombre y se pongan de acuerdo para pedirle algo al Padre que está en los cielos, Él lo concede porque ahí estoy yo con vosotros. ¿Y cuál es el acuerdo más grande que necesitamos ahorita? Necesitamos que Dios nos conceda a todos los seres humanos la posibilidad de amar, perdonarnos y reconciliarnos. Porque si nos perdonamos, nos amamos, nos perdonamos y nos reconciliamos, sanamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo,
e ingresamos al reino de Dios para vivir divinamente. Es decir, pensando divinamente, hablando divinamente, actuando divinamente, viviendo divinamente, siendo felices y haciendo felices a los demás. Amén, amén y amén. Muy amables. Así es, Alberto, un abrazo grande, sí, Alberto tiene toda la razón. Ese proceso de transformación, ese proceso de cambio exige, pero así como exige al tener, y toca un poco, Alberto, lo que estamos tratando de hablar ahora, cuando yo me encuentro con ese amor vivo en mi corazón, pues empieza a cambiar todo mi ser. Y entonces yo me empiezo a llenar de una actitud distinta. Y entonces vamos un poco a lo que dice Alberto. Tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de reconciliarme, tengo la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Porque no solo es perdonar al otro, sino yo pedir perdón al otro por lo que yo he hecho. Es una capacidad y un llamado a reconocer también nuestras propias miserias y vivir, como dice Alberto, en esa paz del Señor que involucra todos esos factores. Ahora, lograrlo es lo complicado. Así es, porque la verdadera paz nace del corazón y es del corazón que ha encontrado el amor vivo en su corazón. Y ahí nace la paz. Y esa es la paz. Este es un año muy bonito para hablar de este tema, porque el Santo Padre Francisco decretó este año, con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, un año jubilar. Y analizando y viendo cuál es el mensaje que la Virgen pide en Fátima, pues es la conversión. Así es. Entonces, este es el año para convertirnos. Este es el año para tomar en serio ese mensaje que nuestra Madre viene pidiendo desde hace tanto tiempo. Y para nosotros los colombianos es muy importante, es un año definitivo. Es un año definitivo y creámosle a la Santísima Virgen. Claro. Si ella dice convertidos, conversión, es porque está a nuestro alcance. No es una cosa imposible de alcanzar, es una lucha, es un proceso espiritual que dura toda la vida, pero lo importante es comenzar, querer y comenzar y dejarnos ir transformando poco a poco por el amor vivo en nuestro corazón, porque en realidad a eso vino Cristo. Así es. Cristo vino fue a restaurar el corazón partido. Además que me parece muy inspirado, y lo tocas, y me parece muy inspirado del Santo Padre, porque venimos de un año en el que Él ha invitado a la misericordia, ha invitado a unirnos a esa misericordia de Cristo, nos ha invitado a vivir y a experimentar de una manera profunda ese amor misericordioso. Y luego, este año, nos hace mirar hacia María y hacia ese llamado que ella hace de transformarse. Es un llamado que hace a la conversión, a la transformación. Pero mira lo inspirado del Santo Padre. Pasa primero por el amor, un encuentro con el amor, un encuentro con el amado, antes de empezar ese proceso de transformación. Es que si no hay un verdadero encuentro con el amado, yo no puedo cambiar. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque el proceso de conversión cristiana es salir de una vida centrada en mí mismo para adherirme a otro, a un tú, a un ser que es Cristo y dejarme transformar por Él. Pongamos un ejemplo, Oscar, que a mí me gusta mucho porque yo me identifico mucho con Pedro, San Pedro. Estaba pensando en proponerte lo mismo. San Pedro es un caso, a mí me encanta San Pedro porque me siento tan humana, o pues más humana que San Pedro. Y me da ejemplo para inspirarme en él en el proceso de la conversión que él tuvo. Si miramos la figura de Pedro que nos presenta el Evangelio, pues vemos un hombre bueno, yo me lo imagino robusto, yo me lo imagino sencillo, que respondió al llamado de Cristo inmediatamente. Cuando Cristo le dijo, seguidme, dejaron las redes y lo siguió inmediatamente. Era una persona que estaba siempre, que estaba al lado de Cristo y que quería
de buena fe, era un hombre muy generoso y quiso servir a la iglesia. No fue perseguidor de la iglesia como Pablo, sino desde el primer momento quiso hacer y seguir a Cristo. Cuando vinieron las pruebas o palabras de Cristo, siempre era Pedro el que salía a salvar a Jesús, el que quería, siempre era el que hablaba por los demás, siempre era como el líder de todos. Entonces mi pregunta es, ¿qué le pasó a Pedro en Getsemaní cuando negó al Señor? Si minutos, un rato antes le había dicho a nuestro Señor, Señor, yo te seguiré, inclusive no hasta la muerte. Lo que me pongan, yo hasta lo hago. La muerte, yo te seguiré. Entonces, ¿qué le pasó? Entonces, meditando en el proceso de Pedro, pues yo me identifico es porque él se confiaba en él mismo, en sus propias fuerzas. Y él lo daba todo, lo que él podía. Él era un hombre generoso con Jesús, pero él era el que sentía que tenía que salvar a Cristo y no había caído en cuenta que era Cristo el que estaba acostumbrado a actuar desde sí mismo. Desde sí mismo. Y él se sentía como el salvador y el protector de Cristo y no había dado cuenta que era lo contrario. Él necesitaba de Cristo, de la gracia de Cristo. Y eso fue lo que le sucedió donde comenzó su conversión o tuvo su conversión en el momento en que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, que Pedro no entendió de qué es, hasta el momento que sucedió. Y se cruzaron esas 2 miradas, porque en ese momento que cantó el gallo y él lo había negado 3 veces, Cristo lo miró. Y en esas 2 miradas hubo el encuentro. Así es. Hubo ese encuentro y en ese nos dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Iré contigo. Estamos de regreso nuevamente en De Cara al Catecismo hablando de la conversión. Bueno, antes de ir al corte estábamos hablando de un caso que es bien hermoso, San Pedro. Uno creería que Pedro llevaba 3 años caminando con el Señor. Uno diría, se lo imagina uno en todos los viajes con el Señor. Pedro estuvo con el Señor en la transfiguración. O sea, Pedro vio muchísimas cosas del Señor y Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, eso Pedro lo tenía clarito. Cuando uno cree que una persona que ha vivido tantas experiencias maravillosas durante 3 años con su Señor, pues uno diría, este hombre es un absoluto converso porque pues ha caminado de la mano de Jesús durante 3 años seguidos, con día y noche, seguramente dormían muy cercanos, lo había visto retirarse a la oración, lo había visto hacer milagros, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, Pedro era converso desde el principio, pero tal vez no, tal vez no. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1429. De ello da testimonio la conversión de San Pedro, tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento. Aquí Pedro empieza a entender lo que realmente encarna Cristo y lo que realmente le estaba pidiendo Cristo. Pedro hasta ese momento incluso había llegado a decirle, hombre, pero si usted sabe que lo van a matar, no vayamos para allá, vámonos para otro lado, escondámonos, no vayamos. Es cuando el Señor le dice, va de retro, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y Pedro tuvo que haberse entristecido profundamente que su amigo, que su maestro, que su guía le dijera eso, cuando él era un bien intencionado y lo único que quería era que Jesús no le pasara nada. Eso se ve clarito, que todavía no había entendido el mensaje central. Y luego lo repite, cuando le dice, yo haré lo que sea, Señor. Y el Señor le dice, cuando cante 3 veces el gallo, tú me habrás negado. Y él le dice, eso es imposible, eso no será. Estaba muy seguro de sí mismo.
Y es que la conversión, mis queridos amigos, no es algo que nos dé seguridad que deba partir de nosotros. La seguridad del converso vive y radica en la fuerza de Cristo que vive por dentro, pero no puede afianzarse en el yo, como bien lo decía María Eugenia. Entonces, cuando se cruza esa mirada de Cristo entristecida y la mirada de Pedro que cae en cuenta que lo ha negado, en ese momento entra algo maravilloso en Pedro, porque empieza a entender que él tiene que vivir no desde Pedro, sino desde Cristo. Y eso es algo muy bonito. Así es. Y esa es la conversión a la que estamos llamados todos. Esa es la transformación de nuestro corazón. Y hay un camino para cada uno, porque Dios nos ama a cada uno especialmente, como si fuéramos el único hijo. Entonces es simplemente de darle el tiempo a Jesús con la oración, meditación, compartirle a Jesús mi vida y reconocer, Señor, como sin ti nada puedo. Tengo esta situación, tengo este problema, tengo este dolor, tengo este problema con un hijo, tengo en mi familia cualquier situación, una enfermedad, una situación económica. Señor, todos tenemos una cruz. El Señor dijo que la carguemos, pero niéguese a sí mismo. Entonces, es a partir de esa cruz, la conversión viene a partir de la cruz, en que nos dejamos, contamos con Cristo, dejamos que Él sea el que tome esa cruz, porque Él ya la tomó. En realidad, Él ya la tomó, Él ya la cargó. Entonces es, Señor, tengo esta situación, sin ti nada puedo, ayúdame, muéstrame. Y de ese acto de humildad, se puede decir, de reconocimiento de la impotencia, de lo nada soy sin Él, viene la paz. Y segurísimo que viene la solución a los problemas también. Pero ahí es donde nace la paz. De ese encuentro, de esa rendir el corazón al Señor. Ahí es donde creo que todos hemos experimentado esa paz, cuando realmente podemos entregarle al Señor, cuando ya estamos con el agua al cuello y hemos luchado con nuestras propias fuerzas y hemos hecho de todo y vemos que nada mejoró, no pude y todo. Y en ese momento, en el último momento, antes de uno ahogarse, dice, Señor, ayúdame. Entonces, uno se da cuenta que realmente todo el tiempo el Señor estuvo ahí, pero mi yo no lo permitía a Él actuar en mi vida. Mira que aquí hay una frase del catecismo que a mí siempre me ha gustado y me parece muy válida para lo que tú estás diciendo. Dice, el corazón del hombre es rudo y endurecido. Ese es el corazón de nosotros los seres humanos, es un corazón rudo, endurecido. Y dice más adelante, es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es un corazón totalmente distinto. Y es lo que le pasó a Pedro. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos algo de Pedro en ese momento, ¿no? Tenemos que abandonar el corazón endurecido, el corazón rudo, el corazón como la roca, para empezar a tener un corazón nuevo y empezar a ser transformados por Cristo. Mira lo que pasa un poco cambiando de protagonista, pero en la misma línea. Miremos un poco a Pablo. Pablo es el gran perseguidor de los cristianos, es un hombre que cree en la ley, no ve más allá de la ley y por la ley persigue a los cristianos, los persigue hasta que escucha aquella palabra del Señor camino a Damasco cuando es tumbado del caballo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y queda ciego. Es en esos 3 días de los que habla la Escritura, de ceguera de Pablo, pues se da una transformación y pasa de perseguidor a ser perseguido, porque luego sería perseguido. Recordemos que muere también en el martirio. Pero
lo que me parece interesante es que ese corazón rudo y endurecido de Pablo es transformado por el de Cristo. Bien podemos ver en Pablo la figura del violento, bien podemos ver en Pablo la figura del hombre que empuña la espada para a espada limpia someter a los que no están con él. Y eso me hace acordar un poco de algunos tristes y muy tristes, célebres protagonistas que tenemos en este país. Y lo digo con mucho respeto, pero me hace acordar de muchos hombres y mujeres que han hecho de la violencia la manera de imponer sus ideas con corazones duros y endurecidos para imponer sus ideas a través de la violencia. Estamos en un proceso de paz en esta nación. No quiero adentrarme en una discusión política, ni más faltaba. Pero lo que sí me parece interesante rescatar de todo esto es que este proceso de paz se parece un poco al proceso de Pablo, de paz de Pablo. ¿Dónde está el éxito? En que haya una transformación de corazón. Porque si no la hay, Colombia no va a alcanzar la paz, María Eugenia. Si no hay un cambio, la paz no va a llegar. Y es un cambio en el corazón. Realmente, ¿de dónde nace la paz? Nace del amor. Entonces, y la paz debe venir de la transformación de los corazones de los colombianos. Y todos estamos llamados a construir la paz. La paz es una responsabilidad que tenemos todos para que brille, para transformar este país. La paz no está en manos de unos pocos, llámense como se llamen. No, la paz nos concierne a todos. Pero tenemos que saber que la paz verdadera viene de Cristo porque Él vino a traérnosla. Y cuando Cristo resucitó, Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Y en cada Eucaristía que Él se está entregando y se renueva el sacrificio de Cristo, siempre la paz os dejo, la paz os doy. Es la paz que vino a traernos Cristo. Una paz por fuera de esa realidad no es real y no es sostenible, porque no hay transformación de los corazones. Y eso no podemos ser nosotros los protagonistas de la paz, porque nosotros no podemos ser los protagonistas de nuestra propia conversión. Entonces, nadie nos puede ofrecer ni prometer la paz, porque nadie es dueño de la paz, sino solamente Dios a través de Cristo. Así es, eso involucra esa transformación y ahí es donde queremos seguir insistiendo en esa necesidad de cambiar el corazón. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Miren eso, el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. No hay una opción distinta de transformación del corazón. Por lo tanto, no hay una opción distinta para alcanzar la conversión. Ahora nosotros, Colombia, es un país de raíz y de tradición católica. La mayoría de los colombianos hemos sido bautizados. ¿Y eso qué quiere decir realmente? Porque es el comienzo de la conversión, es tomar conciencia de lo que somos, de nuestra identidad. Llevamos el signo de Cristo en la frente. La conversión, podríamos llamarlo así, es cuando voluntariamente aceptamos a Cristo en nuestra vida, ya en una forma madura, en una forma consciente, y le decimos sí a Cristo y aceptamos a Cristo y queremos seguirlo y dejarnos transformar por Él. Esa es la verdadera conversión. Ahora, en la práctica, ¿cómo se hace para que no sea solamente teoría y lindas palabras? Pero una forma sencilla de llevarlo a la práctica es 10. No se puede convertir una persona que no se conoce a sí misma.
estamos de regreso nuevamente aquí en De Cara al Catecismo. Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa, un programa en el que hemos pretendido analizar un poco con ustedes la conversión y cómo la conversión debe ser asumida por cada uno de nosotros. Además, ojo, tiene que ser asumida de una manera muy coherente y muy responsable, porque de eso depende nuestra transformación, de eso depende nuestra salvación, ¿verdad? Ahora, antes de ir al corte, a comerciales, estábamos tocando el tema de la necesidad de conocerse. Entonces uno dice, bueno, pero al fin, ¿qué? ¿La conversión es algo que es inspirado por Dios o yo actúo? Sí, es inspirado por Dios. Uno no se convierte solo, se convierte por la presencia de Dios y por la inspiración de Dios. Esa es una idea que Dios pone en tu corazón. Y la conversión la facilita Dios, pero hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo. Eso es un trabajo de todos los días. Ahora, dentro de ese trabajo diario, hay algo que es bien importante y es el conocerme. Si yo no me conozco, si yo no confronto lo que soy, lo que estoy haciendo todos los días, pues es muy difícil cambiar. Entonces, ¿de qué se trata? De empezar a conocerme un poquito para poder empezar a mirar en qué estoy fallando, qué estoy haciendo, cómo estoy actuando. Y eso a los ojos de Dios, a los ojos de la palabra, a los ojos del Evangelio, cómo está funcionando a los ojos del sacramento. Es más o menos eso. Pero, María Eugenia, de una forma práctica para ilustrar a nuestros televidentes en estos minuticos que nos quedan, ¿cómo trabajar en ese proceso de conocimiento? Bueno, conocerse a uno mismo es muy difícil, por lo menos a mí me cuesta trabajo. Es más fácil para mí conocer al otro que conocerme a mí misma. Pero hay varias formas que podemos ayudarnos. Una es dedicarnos un poquito de tiempo al día, 10 minutos o 15 minutos, sentarme tranquila, en silencio, donde yo pueda estar conmigo misma. A veces es difícil estar uno con uno mismo, porque no hay paz en el corazón. Entonces, es difícil a veces encontrar eso. Pero si yo me esfuerzo y me siento y me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Qué es lo que me está quitando la paz? ¿Cuál es la situación? O sea, uno mismo, dejar que uno mismo hable, el interior de uno hable y tomar en cuenta. Yo recomiendo mucho escribir en un cuadernito. Estoy sintiendo mucha rabia, mucha tristeza por esto y esto y esto. Dejar que el corazón hable, que los sentimientos hablen. Los sentimientos hablan y dicen lo que se está sintiendo y por qué se está sintiendo. Y escribirlo. Y hacerlo con disciplina y coherencia diariamente. Y después de una semana, un mes, uno revisa lo que se ha escrito y uno ve si se persiste, hay sentimientos que persisten y que no se han podido trabajar, o situaciones, o mis reacciones son siempre violentas, o no sé manejar los problemas, o no sé qué, pues yo me voy a ir dando cuenta, pero también voy a ir anotando las cosas buenas que tengo. Porque tenemos muchísimas cosas buenas, porque Dios está en nosotros, que tampoco tomamos en cuenta y no valoramos. Entonces es irnos conociendo y pidiéndole a Dios la gracia para transformar lo que debe ser cambiado, el mal genio o lo que sea, uno de los 7 pecados capitales que todos llevamos adentro. Entonces, concentrarme en mi defecto, en mi mayor situación, y pedirle al Señor la gracia, porque por mis propios medios yo no lo puedo hacer. Entonces, pedirle al Señor la gracia. Y otra cosa que a mí me parece muy importante, y yo trato de hacerlo, es ser consciente que dentro de mí están las dos cosas. Siempre que voy a tomar una decisión, yo me pregunto, ¿esta decisión por cuál de los dos caminos va? ¿Es el camino de la virtud que es la voluntad de Dios, o es el camino que me lleva al ego, que es el camino del yo? Y yo puedo, cuando me hago esa pregunta y me tomo el tiempo, ver claramente cuál es la mejor decisión, qué debo hacer. Si es que me tomo el tiempo
y lo vuelvo un hábito de estarme preguntando constantemente en esto que estoy pensando, ¿es la voluntad de Dios? ¿Por cuál camino? Porque los dos caminos están dentro de mí. Ahora, y yo decido cuál cojo. Ahora, rápidamente, porque ya nos quedan muy poquitos minuticos de programa, pero rápidamente, una pregunta que se puede estar haciendo a nuestros televidentes allá en sus casas es, pero ¿cómo hago yo para saber si esto es la voluntad de Dios o soy yo diciendo que es la voluntad de Dios y más bien es mi voluntad la que está incidiendo aquí? Depende de la honestidad que tienes contigo mismo. Si tú de verdad quieres saber si es o no es y estás dispuesto a negarte a ti mismo si tu deseo o tu decisión no es la voluntad de Dios, si tienes esa disposición, esa humildad y esa honestidad, Dios obra en ti, seguro. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Espero que haya sido de su agrado y que haya llevado no solo a ustedes, sino a nosotros también un poquito de la luz de Dios y un poquito de ese entendimiento de cómo seguir trabajando en este proceso de conversión que nos debe tomar toda la vida. Pero ya para despedirnos, María Eugenia, ¿qué mensaje ya de conclusión nos puedes dejar? Pues yo hago un llamado a todos los colombianos este año de la Virgen de Fátima para que realmente leamos, nos instruyamos y tratemos de creerle a la Virgen que si vivimos ese proceso de conversión, la promesa es el fin de la guerra, es la paz. Entonces, la paz depende de nosotros, de cada uno de nosotros, y esa decisión no es delegable. La decisión de cada colombiano cuenta. Entonces, ese es el llamado. Y los quiero dejar con una cita bíblica que no la voy a leer por falta de tiempo, pero que la busquen ustedes en el libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento, en el capítulo 30, el versículo 15 en adelante, y se llama Los dos caminos. Y esos dos caminos son los que nos plantea el Señor y los tenemos adentro. Y ahí nos describe a dónde nos lleva cada uno. Deuteronomio, capítulo 30, después del versículo 15. La tarea para esta noche, 5 minutos. Léanselo. Bueno. Porque habla de lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues bonito completar el programa meditando, tomando la palabra ahorita y meditando un poquito sobre lo que nos dice Deuteronomio 30:15. María Eugenia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Oscar, muchas gracias por la invitación y gracias a los televidentes. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos, nuevamente, como de costumbre, la invitación para que Dios mediante, de hoy en 8 días, si Dios lo permite, estemos nuevamente aquí reunidos hablando de cara al catecismo. Hasta la próxima. Buenas noches.